¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Qué motivó a un hermano a acabar con la vida de otro en los primeros días de la humanidad? Es una de las preguntas más impactantes de la Biblia, un relato que no solo marcó el inicio de la historia humana, sino que también nos ofrece lecciones espirituales profundas que aún resuenan en nuestro mundo actual. ¿Por qué Caín mató a Abel? El impactante relato que marcó la Biblia. Hoy exploraremos las razones detrás de este acto trágico y cómo sus consecuencias siguen siendo un reflejo de nuestras luchas internas. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios de la Biblia y cómo sus enseñanzas pueden impactar nuestra vida cotidiana. No olvides darle like al video si esta reflexión te está tocando. La historia de Caín y Abel se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4, y es uno de los relatos más antiguos y conmovedores que nos ofrece la Biblia. Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios. Ambos hermanos trabajaban la tierra, pero sus vidas tomarían un giro trágico cuando, al ofrecer sus sacrificios a Dios, sus corazones revelaron las profundas diferencias que existían entre ellos. Caín, el mayor de los dos, era agricultor. Su ofrenda a Dios consistió en frutos de la tierra, algo que probablemente consideraba su mejor trabajo. Abel, por otro lado, era pastor de ovejas, y su sacrificio fue un cordero, el primero y el mejor de su rebaño. Aquí es donde comienza la controversia. La Biblia nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. ¿Por qué Dios prefirió el sacrificio de Abel? Muchos estudiosos coinciden en que no se trató del tipo de ofrenda, sino del corazón con el que ambos ofrecieron sus dones. Abel dio lo mejor de lo que tenía, sin reservas, mientras que Caín aparentemente ofreció lo que sobraba, lo que no le costaba tanto. Dios no está interesado en lo que damos, sino en la actitud con la que lo damos. El sacrificio de Abel fue una manifestación de su fe y obediencia a Dios, mientras que Caín, al ofrecer lo que no era lo mejor, mostró una falta de reverencia y de corazón puro. Este es un punto crucial para nuestra reflexión. ¿Cuántas veces ofrecemos lo mínimo a Dios? No solo en términos materiales, sino también en nuestra relación con Él. ¿Cuántas veces hacemos las cosas de forma rutinaria sin realmente poner todo nuestro corazón? La historia de Caín y Abel nos desafía a mirar nuestras motivaciones y a preguntarnos, ¿estamos dando lo mejor de nosotros a Dios? El rechazo de Dios a la ofrenda de Caín provocó en él una gran ira. La frustración y el resentimiento se apoderaron de su corazón y Dios, en su infinita misericordia, le advirtió: el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Génesis 4:7. Dios le dio a Caín una oportunidad para arrepentirse y cambiar, pero Caín, cegado por su enojo, no escuchó. Aquí encontramos una lección fundamental. Cuando nuestros corazones se llenan de enojo, celos o amargura, el pecado está a la puerta, esperando para entrar y tomar control. Caín no pudo dominar su ira y en lugar de buscar reconciliación con Dios, sucumbió a la tentación de la violencia. La historia de Caín es un recordatorio de que debemos estar vigilantes y alertas, porque, al igual que él, podemos ser fácilmente atrapados por las emociones negativas que nos alejan de Dios. En un acto de desesperación y celos, Caín llevó a su hermano Abel al campo y lo mató. La tragedia ya estaba consumada. Caín, al igual que muchos de nosotros, pensó que podría ocultar su pecado, pero Dios, quien todo lo ve, le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín, tratando de escapar de la responsabilidad, respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Génesis 4:9. La pregunta de Dios no era para obtener información, sino para hacer que Caín enfrentara la gravedad de su pecado.
Este momento nos lleva a otra reflexión profunda, la tentación de esconder nuestros pecados. Al igual que Caín, muchos de nosotros tratamos de ocultar nuestras faltas, como si Dios no pudiera ver lo que hemos hecho. Pero la verdad es que nada está oculto para Él. Dios nos invita a confrontar nuestros pecados, a reconocer nuestras faltas y a buscar su perdón. La misericordia de Dios es infinita, pero debemos ser sinceros y arrepentirnos de corazón. Las consecuencias del pecado de Caín fueron devastadoras. Fue maldecido por Dios y se le desterró, pero aún así Dios, en su justicia y misericordia, le dio una marca para protegerlo, para que nadie lo matara. Caín vivió con las consecuencias de su acción, pero también recibió la gracia de un Dios que no lo abandonó por completo. La historia de Caín y Abel nos muestra que el pecado tiene consecuencias, pero también nos recuerda que la misericordia de Dios está siempre disponible para aquellos que se arrepienten. Sin embargo, el arrepentimiento genuino no solo se trata de sentir remordimiento, sino de cambiar nuestra actitud, de alejarnos del pecado y acercarnos a Dios con un corazón humilde y sincero. Hoy este relato nos sigue hablando de la lucha interna que enfrentamos como seres humanos. El pecado de Caín no fue solo un acto aislado, sino un reflejo de las luchas que cada uno de nosotros enfrenta en su vida cotidiana. El deseo de ser reconocido, el celo hacia los demás, la incapacidad de perdonar y la tentación de ceder a la ira. ¿Cuántas veces hemos permitido que el resentimiento nos consuma? ¿Cuántas veces hemos dejado que la competencia o el ego nos alejen de la paz que Dios ofrece? La historia de Caín y Abel nos desafía a examinar nuestros corazones. Nos invita a ofrecer lo mejor de nosotros a Dios, no solo en nuestros sacrificios, sino en nuestra vida diaria. Nos llama a confrontar nuestras emociones y a buscar la paz en lugar de la ira. Nos recuerda que, aunque el pecado trae consecuencias, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Es importante recordar que, a pesar de las tragedias y los errores del pasado, Dios no nos deja en nuestra caída. La historia de Caín y Abel también es un reflejo de la esperanza que tenemos en Cristo, quien vino para reconciliarnos con Dios y restaurar lo que se había perdido en el Edén. Al final, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué Caín mató a Abel? La respuesta es un reflejo de la naturaleza humana. Celos, orgullo, ira y la incapacidad de ofrecer lo mejor a Dios. Pero también es un recordatorio de que, aunque el pecado tiene consecuencias, la gracia de Dios está disponible para todos aquellos que buscan la reconciliación. Nos desafía a mirar nuestros corazones, a confrontar nuestras emociones y a acercarnos a Dios con humildad y fe. Si esta reflexión te ha tocado, no olvides darle like al video y suscribirte para seguir explorando más temas profundos sobre la fe, la historia bíblica y la espiritualidad. Que la paz de Dios te acompañe siempre.